Cuando una batería de laptop deja de funcionar, muchas veces es por obsolescencia programada o porque una de las muchas celdas que la componen cumplió su vida útil. Y dichas celdas son las 18650, que muchos de ustedes conocerán y que usualmente tienen una capacidad de entre 1500 y 2500 mAh según la marca y el modelo. Y este dato es clave porque, al medir la capacidad manualmente, podemos saber si la celda está en buen estado o no al compararla contra la que dice su hoja de datos o en últimas contra nuestro criterio. Y en este video les presento un proyecto con el que podremos medirla de forma muy fácil y cómoda. Esta es la PCB del proyecto ensamblada, pero así se ve una PCB sin ensamblar. Y si quieren fabricar las PCBs de sus proyectos con acabados como las que tengo aquí, el proceso que deben seguir es el siguiente. Entran al enlace que se encuentra en la descripción del video, que los llevará a la página de JLC PCB, y si se registran desde ese enlace obtendrán cupones de descuento. Una vez hecho, deberán dar clic en Instant Quote para iniciar el entorno de pedido. Ahora cargan el archivo Gerber de su proyecto a la página, y en mi caso lo arrastro directamente. De esta forma, la página analizará el archivo para conocer los aspectos principales de la placa, como lo son el número de capas y las dimensiones. Lo más importante que deben seleccionar es la cantidad de placas deseadas. Yo seleccionaré 5. El grosor de las placas, yo seleccionaré 1.6 milímetros, que es el estándar, y el color de las placas, yo seleccionaré azul. Por último, seleccionamos que deseamos especificar la ubicación del número de orden, para que quede justo debajo del portapilas y no sea visible. Y ya solo resta guardar el carrito e introducir la información de envío y facturación. Gracias JLCPCB por patrocinar este video. Dicho esto, voy a explicarles qué es la capacidad de una batería y cómo podemos medirla. Cuando utilizamos una batería para alimentar un circuito, es normal querer saber cuánto tiempo durará su carga, y esta cualidad la podemos dimensionar con la capacidad, que se mide en amperios hora, más comúnmente en miliamperios hora. Y básicamente lo que nos dice es que si por ejemplo una batería tiene 2 amperios hora o 2000 miliamperios hora, si le conecto un circuito que consuma 2 amperios de la batería, en una hora se va a descargar. Siguiendo ese análisis, si ahora el circuito consume 1 amperio, la batería tardará 2 horas en descargarse, y si consume 4 amperios, tardará media hora en descargarse, y así sucesivamente. Una celda 18650 nueva y de marca reconocida puede tener una capacidad de, por ejemplo, 2200 mAh, pero conforme pasa el tiempo bajo un uso adecuado, naturalmente decrecerá. Pero si los cuidados son terribles, perfectamente se puede reducir a la mitad o incluso menos. Por lo tanto, es buena idea pensar en medir la capacidad para comprobar su estado, más aún si estamos reciclando las celdas de una batería que en teoría ya no funciona con nuestra laptop. Si conecto la celda totalmente cargada a un circuito y me encargo de medir la corriente en miliamperios y el tiempo en horas, obtendría una función de corriente con respecto al tiempo. Y si calculo la integral de esta función, puedo conocer la capacidad de la batería. No obstante, aquí nos preguntamos, ¿existe una forma más fácil de hacerlo sin tener que recurrir a una integral? Recordemos que la integral es el área bajo la curva de una función, por lo que si la corriente de alguna forma fuera constante, el área de la función simplemente sería la de un rectángulo, es decir, base por altura, o en este caso, el tiempo en horas por la corriente en miliamperios. Pero, ¿cómo puedo descargar una batería con corriente constante? Pues aquí es donde entra la electrónica y vamos a ver el diagrama esquemático para explicarles cómo funciona el circuito. Primero tenemos un jack DC y un puerto USB tipo C hembra, ambos destinados para alimentar el circuito con 5 voltios a máximo 250 miliamperios. Y ustedes pueden elegir el tipo de conector que más les guste, que de hecho este tipo de configuración me verán usarla en más de un proyecto de aquí en adelante. Luego tenemos el cerebro del proyecto, que es un microcontrolador ATtiny85, del cual ya hice un video anteriormente enseñando su pinout, sus características y cómo programarlo utilizando una placa Arduino. Se los dejo en las tarjetas por si aún no la han visto. Por otro lado, tenemos una pantalla OLED de 0.96 pulgadas, en la que veremos la tensión, corriente, tiempo y capacidad de la batería. También tenemos un botón que nos permitirá encender, apagar y configurar la corriente constante de descarga de la batería. Y si bajamos un poco, encontramos que un pin del microcontrolador
que entrega señal PWM, se conecta a la entrada de un filtro pasabajas RC con frecuencia de corte de 1.12 Hz y con ganancia de 0.053. Según el ciclo de trabajo de esa señal PWM, el filtro entregará una tensión DC acorde a dicho ciclo de trabajo. Por eso la etiqueta se llama DAC PWM, porque simula un DAC a partir de una señal PWM. Dada la ganancia que tiene y asumiendo que la fuente de tensión del microcontrolador es de 5 voltios, la tensión máxima que veremos a la salida del filtro cuando el ciclo de trabajo sea del 100% será de 265 milivoltios. Así que tengo un rango de tensión de salida de ese filtro de entre 0 y 265 milivoltios. Y dicha tensión pasa a la entrada no inversora de un amplificador operacional, el clásico LM358, que en conjunto con R7, Q1 y R11 forman la tan conocida carga electrónica, y su funcionamiento es muy simple. El operacional está en topología de seguidor de tensión ligeramente modificado, por lo que intentará mantener ambas entradas a la misma tensión, es decir, hará que la tensión que entrega el filtro sea la misma que la que hay en la entrada inversora, y esa tensión es la que cae en R11, que es un resistor shunt de 0.1 ohmios a 5 vatios. Si, por ejemplo, aplico una señal PWM con un ciclo de trabajo tal que la tensión que entrega el filtro sea de 150 milivoltios, el operacional hará que la tensión que ve el resistor shunt sea de 150 milivoltios, y aplicando ley de Ohm, la corriente que pasa a través de él es de 1.5 amperios, pero esa corriente tiene que salir de algún sitio. Asumiendo que la corriente que pasa a través de la entrada inversora es cero, la corriente que pasa por dicho resistor es la misma que pasa por el emisor del tip 122. Y dado que es un Darlington, la corriente de base es muy pequeña, por lo que podemos despreciarla y asumir que la corriente de emisor es la misma que la de colector. Y, oh sorpresa, la celda está conectada al colector, así que esos 1.5 amperios que pasan por el resistor shunt los entrega la celda, y lo hace sin importar qué tensión tenga la celda, porque quien decide la corriente es el operacional con el resistor shunt gracias a la realimentación. Por otro lado, vemos que la tensión de la celda va directamente al ADC del microcontrolador, y de esta forma puedo monitorizarla, para así saber en qué momento llega a los 2.9 voltios o lo que sea que se configure, y en ese momento apaga la carga electrónica. La gran desventaja de este circuito es que toda la energía se pierde en forma de calor entre el resistor shunt y el transistor, específicamente en el transistor, por lo que se hace necesario añadir un buen disipador a este. Retomando los 265 milivoltios máximos que calculé anteriormente, esos 265 milivoltios sobre el resistor shunt generan 2.65 amperios, limitados por software a 2.5 amperios, por lo que la corriente máxima de descarga de la batería son 2.5 amperios, más que suficiente para cualquier batería 18650. Sin embargo, la capacidad efectiva que muestra una batería se hace menor conforme la corriente con la que la descargamos es más grande, y por eso es importante poder configurarla a la que nosotros deseemos. Como el disipador se puede calentar mucho, lo mejor es usar refrigeración forzada, es decir, disipador y ventilador. Y para que el ventilador solo se encienda cuando la temperatura sea lo suficientemente alta y se apague cuando la temperatura sea lo suficientemente baja, aproveché el segundo operacional del LM358 para hacer un comparador con histéresis. Este termistor NTC, es decir, un resistor que disminuye su resistencia cuando la temperatura aumenta, se une a la carcasa del tip 122 y, con ayuda de R10, forma un divisor de tensión, generando una tensión que depende de la temperatura, y por medio del comparador, cuando la temperatura suba hasta aproximadamente 47 grados Celsius, el comparador entrega 3.5 voltios, enciende el transistor y hace girar el ventilador. Y cuando la temperatura baje hasta 25 grados Celsius aproximadamente, el comparador lleva la base del transistor a tierra, apaga el transistor y apaga el ventilador, terminando así con la explicación del circuito. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve la PCB ensamblada y enseñarles a utilizarla. Primero conecto la fuente de 5 voltios y aparece el logo del canal y un mensaje. A continuación se ve la tensión en la batería, la corriente, el tiempo que lleva funcionando la carga electrónica,
la capacidad que lleva hasta el momento la celda y el estado de la carga electrónica, que en este caso está apagada. Se ve una tensión de alrededor de 0.52 voltios, pero no deben darle importancia. No hay ninguna celda conectada, es normal que presente una lectura sin sentido. Al insertar una batería dentro del portapilas, la tensión se actualiza, y es muy importante recordar que la batería debe estar totalmente cargada para hacer esta prueba, utilizando el método que gusten, como puede ser con módulos o con una fuente de laboratorio. Por defecto, inicia con una corriente de descarga de 1 amperio, que es la que yo recomiendo, pero si deseamos cambiarla antes de iniciar el proceso, por la razón que sea, mantenemos presionado el botón hasta que el menú cambie. El cursor nos indica el dígito, y con pulsaciones cortas elegimos el número. Para guardarlo, mantenemos presionado el botón hasta que el cursor parpadee, y al soltarlo, cambia al siguiente dígito, y de esta forma podemos configurar amperios, centésimas de amperio y décimas de amperio. Cuando lleguemos a las décimas, si volvemos a mantener presionado el botón, saltaremos a los amperios, y así sucesivamente. Como el límite está en 2.5 amperios, si intento lograr cualquier combinación de estos tres dígitos que intente hacer que la corriente supere ese valor, no será posible. Siempre estará limitada a 2.5 amperios. Si 2.5 amperios es la corriente que quiero, por ejemplo, mantengo presionado el botón hasta que todos los cursores parpadeen y en ese momento suelto, para así programar la corriente. Ahora, para iniciar el proceso, pulso el botón. El estado cambia a ON y tanto el tiempo como la capacidad van aumentando. Como este caso es el que más potencia disipa en el transistor, eventualmente el ventilador va a encenderse, y el tiempo que tarde en apagarse dependerá de cuán rápido puede evacuar el calor del disipador, que a su vez depende de la potencia disipada por el transistor. Cuando la tensión en la batería llega a 2.9 voltios, la carga electrónica se apaga y se imprime el mensaje Finished, mostrándonos la capacidad de la batería y el tiempo que estuvo atravesando la prueba. Si quiero volver a iniciar el proceso con otra celda, puedo cambiarla sin problemas, y también elegir otra corriente de descarga para finalmente volver a presionar el botón, causando que el tiempo y la capacidad se reinicien. Sin embargo, si quiero detener la prueba, puedo hacerlo presionando el botón, y me mostrará nuevamente el tiempo, la capacidad y el mensaje, que en vez de ser Finished ahora es Off, diferenciando entre la detención natural del circuito y la detención forzada por nosotros. La verdad, el circuito funciona muy bien, pero es hora de mostrarles las mejoras y los errores en el diagrama que me hacen no poder compartirles los archivos aún. No consideré que el comparador con histéresis entrega 3.5 voltios cuando la temperatura es baja y 0 voltios cuando es alta, causando que el ventilador se encienda con temperatura baja y se apague con temperatura alta. Pero la solución es muy sencilla, que consiste en cambiar el tip 31C por un tip 32C. También el hecho de que la celda se conecte directamente al microcontrolador trae consigo un problema, y es que algunos pines del microcontrolador son capaces de pseudoalimentarlo, y gracias a esto, la celda era capaz de encender el circuito aún sin la fuente de 5 voltios, pero obviamente todo el circuito funcionaba muy mal. Por otro lado, otro problema que tenemos es que el ADC del microcontrolador por defecto toma a su alimentación, en este caso 5 voltios, para determinar la tensión máxima que puede medir. Pero si lo alimentamos con 4.97 voltios, 5.12 voltios o bueno, cualquier cosa que no sean 5 voltios exactos, la medición de la tensión de la batería será imprecisa. Para solucionar ambos errores, recordé que el ATtiny 85 tiene una referencia de tensión interna de 1.1 voltios, que puedo activar como tensión máxima del ADC, y de esta forma, así la alimentación del microcontrolador no sea exactamente 5 voltios, la referencia de tensión no cambiará, y podré medir correctamente la de la batería. Pero claro, ahora el ADC esperará recibir tensiones de entre 0 y 1.1 voltios, y la batería llega hasta 4.2 voltios. Entonces debo aplicar un divisor de tensión que, al aplicarle 4.5 voltios, entrega 1.1 voltios, y así atenúo la tensión de la batería. Pero además, aún para una batería totalmente cargada, la tensión que ahora recibe el pin del microcontrolador es insuficiente para encender el circuito, y con eso mato 2 pájaros de un tiro. Ahora bien, el problema de la alimentación no termina aquí.
porque la tensión máxima del PWM también depende de la alimentación. Si por ejemplo alimento con 5 voltios y ajusto un ciclo de trabajo del 50%, resulta en 133 milivoltios o 1.33 amperios. Pero si ahora alimento con, no sé, 4.87 voltios a ese mismo ciclo de trabajo, resulta en 129 milivoltios o 1.29 amperios. Por lo tanto, actualmente la corriente de descarga depende de la fuente de alimentación, y eso no puede ocurrir. Así que la solución es agregar un regulador de tensión de 3.3 voltios clásico, el AMS 1117-3.3, para alimentar tanto el microcontrolador como la pantalla, y con eso independizamos la corriente de descarga de la tensión de alimentación. Por último, la celda está un poco cerca del disipador para hacer la PCB más pequeña, pero tiende a calentarse un poco tomando temperatura del disipador si la corriente es muy alta. Así que debo moverla un poquito hacia arriba. Y por otro lado, como sobra un pin del microcontrolador, pensaba añadir un buzzer que nos indique cuando el proceso de descarga finalice. Y puede que también las pulsaciones. En fin, es muy versátil. Dicho esto, rediseñaré la PCB con todos estos errores corregidos, pero me gustaría que me dejaran en los comentarios su opinión sobre más modificaciones que quieran hacerle al circuito, para así traerles una versión aún más apta para sus necesidades, pero siempre manteniendo simplicidad y economía en el diseño. Y mientras tanto, les habló Juan de Mundo Electrónica, les agradezco por ver este video y les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.